Se llama, a partir de ahora vamos a conocer como las enfermedades obstructivas. La lista, por favor, de aula A y lista de aula C. ¿Ya? Había alguien de aula B que me dijeron que no fue, ya, normal, pero depende un ratito más que me les decía, las enfermedades respiratorias se clasifican básicamente en enfermedades parenquimales, enfermedades pleurales, enfermedades de la caja torácica, que son básicamente los tres elementos que ya les mencioné la última vez en lo que es la fisiología. En el caso de las enfermedades pulmonares parenquimales, como tal, más que parenquimales pulmonares, vamos a distinguir dos grupos: las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas son aquellas que alteran, afectan la vía respiratoria, la vía de conducción aérea, ¿no? Lo que hablamos de bronquios y sus segmentaciones en diferentes niveles, en diferentes, desde la primera hasta la 23ª división. Y a nivel de lo que es el parénquima, el tejido elástico como tal, son las llamadas enfermedades fibrosantes, las llamadas fibrosis pulmonares, las llamadas fibrosis pulmonares. En este caso vamos a intentar avanzar lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda con las enfermedades obstructivas. En cuanto a las enfermedades obstructivas, las más comunes, las más conocidas son asma y EPOC. Vamos a ver características de cada una de ellas. Empecemos por asma. Asma, como bien dice ahí, asma no es una sola enfermedad. Hay que entender algo. Cuando uno habla de asma, asma no es una enfermedad solita, es una variedad, un conjunto, es un grupo de variedades de procesos obstructivos bronquiales que terminan siendo de forma crónica, como menciona ahí, de larga data, y que va a estar alterada o influenciada por medio ambiental y por, sobre todo, tema genético. Lo que lo caracteriza es la hiperreactividad bronquial. De hiperreactividad bronquial hablamos obviamente de obstrucción de la vía aérea, que nos va a llevar a las llamadas sibilancias. ¿Qué es lo que caracteriza al paciente asmático? Quizás aquí existe una o más de una persona con diagnóstico de asma, y si no tiene asma, conocen a alguien en su familia o en un grupo de amigos que usa inhaladores, ¿no?, para el tema de asma. Entonces, teniendo en cuenta eso, los que son asmáticos, asmáticas, o han visto a alguien con asma, ¿qué es lo que les caracteriza? Habrán visto que es básicamente tos, sibilancias, opresión torácica, falta de aire, obviamente, en el tema de la disnea, pero tiene una característica clásica de los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos usualmente hacen crisis o exacerban, llamémosle a partir de ahora la palabra exacerbación, al aumento de los síntomas, al cambio de la medicación para controlar al paciente, hacen crisis o exacerbaciones de predominio en los extremos del día, es decir, hacen más crisis o en las tardes, noches, madrugadas o al inicio del día. Esto es lo que caracteriza al paciente asmático. Como yo les decía a uno de los chicos o chicas que están hablando conmigo, el objetivo de medicina clínica, en este caso de neumología, es básicamente que ustedes, antes de dar tratamiento, antes de dar terapéutica, plantear problemas de salud, primero identifiquen al paciente, porque el solo hecho de hacer anamnesis nos va a ayudar a distinguir algunas enfermedades. En el caso del paciente con asma, esto ya es un primer criterio que quiero que tengan en cuenta. Paciente que hace tos, sibilancia, disnea, opresión torácica, pero sobre todo en los extremos del día, hablemos de la noche, de las mañanas, usualmente el diagnóstico presuntivo es asma. A eso, doctores, doctoras, eso se llama variabilidad. Es decir, el paciente asmático hace variabilidad de síntomas, ¿sí? Varía durante el día. En lo que es el transcurso del día, usualmente el asmático está relativamente estable. Las crisis se presentan en los extremos del día. Entonces, como dije hace un momento, el paciente asmático no es aquel que tiene una sola entidad, es decir, no todos los asmáticos se comportan igual, no a todos los asmáticos les da el mismo desencadenante, no todos responden igual a los inhaladores, que ya vamos adelantando, es el tratamiento base para el manejo de asma. Los pacientes asmáticos, en su gran mayoría, suelen ser de tipo alérgicos, es decir,
Una persona que hace sibilancia, hiperactividad bronquial, opresión torácica, disnea, tos, en los extremos del día, y sospechamos de asma, usualmente lo hacen en respuesta a la exposición a algún alérgeno. ¿Sí? Hay algo en el ambiente, y hay algo en la casa, hay algo en su día a día que le hace crisis, que le exacerba. Por ejemplo, el polvo, la tierra, algunas plantas, algunos animalitos, el ácaro, cuando uno no moviliza sus cosas, etcétera, etcétera. Ropa guardada, levanta y el polvillo genera crisis. El cambio de clima, las enfermedades virales. Esa variante es la variante alérgica. Más del 80% de los procesos asmáticos suelen ser de tipo variante alérgica. Pero existen otros subtipos, como por ejemplo lo que mencionan ahí, ¿no? La variante no alérgica, en la cual, como menciona ahí, no hay respuesta corticoide. Me voy adelantando. Cuando una persona tiene asma, a los que son asmáticos o asmáticas, ¿qué es lo que usualmente tienen en su medicación? ¿Qué es lo que suelen utilizar? El inhalador, y si yo les pregunto ¿qué inhalador? En poco los que saben me van a decir salbutamol. Y si no es salbutamol me van a decir bromuro de ipratropio, que es lo que más suelen utilizar. No es que esté mal, pero ese es un manejo antiguo. Y cuando digo antiguo es de hace 4 o 5 años atrás. Las guías van cambiando. Las clases que les estoy presentando ahorita es según la guía GINA 2025, que es la última que se está manejando. Pero eso no es de ahorita, tampoco es que esté descubriendo el fuego, ¿no? Eso ya tiene por lo menos 4 o 5 años. En lo cual, lo que tiene que quedarse desde ahora en adelante, como cada vez que yo toque temas de asma, repito siempre lo mismo, el tratamiento de base del paciente asmático es el corticoide inhalado. O sea, eso es lo que ustedes les tienen que quedar en la cabeza como chip. Asma, manejo de asma con broncodilatador igual a corticoide inhalado. Ojo a esa palabra grandota y negra y subrayado. Inhalado, corticoide inhalado, no se les quede en corticoide y ahí se les apagó el cerebro y dijeron, dale prednisona, dale dexametasona, no, inhalado se dice. El manejo de asma tiene sí o sí dentro de su piedra angular el corticoide inhalado. Todo lo que ustedes conocen de salbutamol, lo que no estoy diciendo está mal, debe girar alrededor del corticoide inhalado. ¿Sí? Son accesorios, suplementos, pero no puede faltar el corticoide inhalado. Entonces, regresando a la clasificación de asma. El paciente asmático, en su gran mayoría, más del 80%, son pacientes asmáticos alérgicos, en los cuales pues, la respuesta al corticoide inhalado va a ser muy buena. Tú le das corticoide inhalado, en la combinación, dosis, etcétera, que sea de acuerdo al paciente, y va a responder muy bien. Pero estamos hablando que hay un menor porcentaje de otras variantes, como lo que dice ahí, asma no alérgica. Hay otro grupo de pacientes que ustedes le dan corticoide inhalado y no responden muy bien. No es que el tratamiento esté mal. La vía fisiopatológica, que es lo que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, me indica por qué no me responde bien al corticoide inhalado y deberé buscar otras opciones terapéuticas. Hay otras variantes de asma, como por ejemplo, tos como variante de asma. Hay muchos pacientes que llegan a consulta netamente por tos. Tos seca, escasamente con producción, no tiene sibilancias, no tienen crisis, pero su única manifestación es la tos. Entonces, al hacerle las pruebas funcionales, que ya les voy a mencionar más adelante, se llega a diagnosticar asma. Me hicieron sibilancias, me hicieron toda la crisis que hemos hablado hace un momento, básicamente es tos. Asma de aparición en adultos. Regreso a lo primero que les dije hace un momento, toda la variabilidad. Asma es una presentación de una obstrucción bronquial que hace variabilidad, es decir, no se presenta todo el día igual, sino en los extremos del día, que hemos dicho que usualmente es alérgico, que usualmente tiene un componente familiar, y a esto debemos de sumarle que usualmente debuta en la niñez y adolescencia. Usualmente debuta en la niñez y adolescencia. Eso me lleva a lo siguiente. Entonces, doctor, ¿no existe el paciente adulto que debute asma en la adultez? No, sí existe. Es no raro, pero es menos frecuente. Que un paciente debute con asma en la adultez es poco frecuente. Lo más común, insisto, es que se debute en la niñez o adolescencia. ¿Sí? A veces se autolimita, a veces hay que seguir con medicación toda su vida. Asma con obesidad, obviamente se ha demostrado que el exceso de tejido corporal, del tejido graso corporal, predispone a desarrollar pacientes asmáticos. Hay otro tipo de asma inducido por el ejercicio, asma ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de variantes. A ustedes básicamente lo que les interesa son esos dos primeros grupos.
Asma alérgica, asma no alérgica. ¿Por qué? Porque el asma alérgica me va a responder muy bien al corticoide inhalado. El asma no alérgica no me va a responder, me va a responder muy parcialmente al corticoide inhalado, pero tiene otra forma de manejo que ya les voy a comentar. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, si quieren les leo todos esos gráficos, eso y eso, o lo explicamos en ese gráfico. Entendamos primero ese gráfico. Con que me entiendan ese gráfico se entienden todo lo que ocurre que están los otros tres diapositivas. ¿Ya? Cuando ustedes les han hecho fisiopatología o fisiología, les habrán explicado acerca de la reacción alérgica. Cuando un cuerpo extraño se acerca al cuerpo, a cualquier tejido del cuerpo, en este caso al epitelio bronquial, el epitelio bronquial, ¿qué es lo que va a suceder? Ingresa, ojo, vamos a hablar de dos momentos antes de entrar a este cuadro. Cuando una persona es asmática y no ha hecho debut, tenemos el caso A, el paciente nunca ha tenido crisis y es la primera vez en su vida que empieza a hacer sibilancia, tos, sobredotorácica, disnea, hace crisis en los extremos del día, que ya estamos más o menos orientándonos, y puede ser una persona joven, o un niño, niña, etcétera, o adolescente, ¿no? O joven como ustedes, ¿no? Tranquilamente puede ser una crisis. Entonces, tenemos esa persona que nunca ha tenido ese cuadro, que es la primera vez que se expone a un alérgeno y le desencadenó todo el cuadro, como tenemos al asmático que ya tiene mucho tiempo y bien o mal controla su medicación, su inhalador, pero no le da tanto seguimiento como debería ser. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. El paciente A que hace debut y el paciente B que ya es recorrido en el acto. Entonces, el paciente debut, ¿qué es lo que sucede? Su epitelio nunca ha estado expuesto a un alérgeno, nunca se enteró que tenía alergia a algún... Imaginémosle, echémosle la culpa al gato. Le voy a echar la culpa a algún animal, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es que diga todos los gatos pacientes. Nunca ha tenido un gato en su casa, nunca ha tenido una mascota, llegó Navidad y le regalaron la mascota. Obviamente el animalito libera pelito, ¿no? Está jugando, la alegría de tener nuestro animal, se lo mete en la cama. ¿Y qué es lo que pasa? En los días siguientes empieza a silbar el pecho, le falta el aire, le colocan el estetoscopio para consulta médica, sibilancias, está en las noches, nariz congestionada, ojo lloroso. Los que son asmáticas saben más o menos a qué me refiero, como es todo este cuadro. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Primera vez que se expone a un alérgeno. ¿Qué es lo que sucedió? Más o menos sigan ahí, brilla un poco. Imaginemos que esto que está acá, si se puede ver. ¿Se ve? ¿Se ve el disque láser? Sí. Ya. Es la primera, este es un epitelio intacto, ¿sí? Un epitelio que nunca se ha expuesto a ningún alérgeno y aparece el alérgeno, que es lo que ven aquí en celeste. Cuando ingresa toda la vía respiratoria y llega hasta el epitelio bronquial, en el epitelio bronquial tenemos obviamente las células productoras del moco, los cilios, y entre las células tenemos esto de acá, que se llaman células dendríticas. Las células dendríticas corresponden a la primera línea de defensa que tenemos dentro de nuestra inmunidad innata. Entonces, al acercarse el alérgeno, la primera célula que va a salir a reconocerla va a ser la célula dendrítica. Y la célula dendrítica lo que va a hacer es básicamente fagocitar al alérgeno. Al fagocitar al alérgeno, quiere destruirlo, intenta alisarlo a través de sus fagolisosomas, pero no lo logra con una totalidad que quisiera. Destruye al alérgeno en muchas partes, pero por sí solo no se abastece. Necesita amplificar la señal para que venga alguien más a la defensa, a prepararse por si vuelve a ingresar otra vez el alérgeno más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la célula dendrítica? Fagocita al alérgeno, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Ingresa obviamente hasta la zona subepitelial y va a, antes de continuar, ¿alguien tiene un plumón? ¿Alguien tiene un plumón? Por favor, no fórmate la pizarra porque eso va a ser una jarana. Se llama la secuencia. Si alguien tiene otro plumón, se lo agradecería, si no, no hay problema. Estamos hablando del epitelio. Viene el alérgeno. Una vez que llegamos al epitelio, estamos en este gráfico, ¿cuál es la primera célula que llegará a él? La dendrítica. Ahora, cuando llega la dendrítica, lo que va a pasar, la dendrítica no fagocita, pero no solo queda ahí, sino va a segmentarlo en muchas partes. Entonces tengo una dendrítica con segmento
meto por aquí, si meto por acá, si meto por allá. Sus favoritos son. Sí, lo que ha hecho es destruirlo en varias partes. Pero no queda ahí. Tiene que expresar una parte de ello y conectarlo a alguien más. Entonces, mediante liberación de algunas proteínas inflamatorias, todavía no le pongamos nombre, va a llevarle este aviso ¿a quién? A los linfocitos T. LT son linfocitos T. H viene de helper. Son los que ayudan. ¿Sí? Estamos acá. Entonces, cuando llega la célula dendrítica con parte del antígeno, este es el antígeno, y luego algo así, o en todo caso el ERA, porque es antígeno, el ERA. Bueno, ¿se ve, no? Más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Va a presentarle la célula dendrítica al alérgeno aquí en el linfocito T. Esta presentación de la célula dendrítica con el producto del alérgeno al linfocito T0, porque no está activado, esto se llama el complejo mayor de inmunohistocompatibilidad. Eso es el complejo mayor de histocompatibilidad. La presentación de la célula dendrítica con el alérgeno al linfocito T0, el TH0. Cuando esto sucede, el TH0 tiene dos caminos. Se va a diferenciar en dos caminos: el linfocito TH de Helper tipo 1 o el linfocito TH tipo 2. ¿Lo que vemos aquí? Básicamente. Sin embargo, entre la reacción de T Helper 1 y el Helper 2, el que más nos interesa para cuestiones de broncoespasmo es la activación del linfocito T Helper tipo 2. Porque el T Helper tipo 2 va a liberar algunas sustancias, como las que pueden ver ahí, las interleuquinas 4 y la interleuquina 5. Interleuquina 4 y la interleuquina 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué activa la interleuquina 4? La interleuquina 4 me va a activar a los linfocitos tipo B. Mientras que la interleuquina 5 derivada de los T Helper 2 me va a activar los eosinófilos. Los linfocitos B a su vez tienen otro trabajo, que es lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Producen anticuerpos, que es básicamente la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, que solamente lo representan de esta forma, como si fuera una Y. ¿Hacia dónde se va a ir esta inmunoglobulina E? Se va a adherir a la superficie de quién, de los, dice ahí, mastocitos. Los eosinófilos han sido activados vía interleuquina 5 y los linfocitos B vía interleuquina 4. La interleuquina 4 activó los linfocitos B que producen inmunoglobulina E que termina adhiriéndose a los mastocitos. Mientras que los eosinófilos son los que participan en la respuesta inflamatoria. Entonces, doctores, ¿qué es lo que nos interesa? Todo esto que está en el cuadro, básicamente he intentado transcribirlo, es la primo exposición, la primera vez que se exponen al alérgeno. ¿Cuándo termina todo esto? En la activación de los mastocitos. Esto va a ser una cadena al inicio, bastante, un montón de reacciones en cadena, que lo que nos va a llevar es a liberación de mastocitos activados por inmunoglobulina E. Significa que a futuros procesos,
a futuros procesos inflamatorios, cuando la persona sigue exponiéndose y exponiéndose y exponiéndose al alérgeno, ya no se va a desencadenar toda esta cadena, ya no se va a realizar toda esta cadena inflamatoria, sino ya va a ir directamente en la siguiente vez que haya exposición al alérgeno. ¿Quién va a ir? ¿Desde la célula dendrítica? Ya no. ¿Quién va a correr de frente? Los mastrocitos. ¿Y los mastrocitos qué es lo que liberan? Histamina. Y es básicamente parte del proceso inflamatorio. Entonces tenemos los mastocitos que liberan histamina. Tenemos la inmunoglobulina que se adherió a los mastocitos. Tenemos la inmunoglobulina E que salió a partir de los linfocitos B vía interleuquina 4 desde la diferenciación del linfocito TH0 a través de la vía TH2. Toda esta cascada es a través de la TH2. Todo este proceso inflamatorio, doctores y doctoras, porque eso es un proceso inflamatorio, el objetivo es disminuir esta cascada inflamatoria a través de la administración de corticoides inhalados. El corticoide inhalado lo que hace es detenerle la diferenciación o intentar disminuir la producción de linfocitos TH2. Más del 80% de los cuadros asmáticos son mediados vía activación de linfocitos TH2. Y estos son los que nos explican el manejo o la existencia en todo caso de asma alérgica. Hay un menor grupo que están mediados por linfocitos TH1, son los de tipo no alérgico. Como no hay todo este proceso inflamatorio, no me responden adecuadamente a los corticoides inhalados. ¿Sí? Es básicamente lo que está en ese cuadro. No hay mucho que indicar ahí. Como menciona ahí, pues los linfocitos están elevados en la vía aérea, todo lo que ven ahí pueden leerlo, no hay ningún problema. Es básicamente lo que hemos hablado. Lo que me interesa son las tres últimas líneas. Histamina, liberada por mastocitos, que hemos hablado que contribuyen a la broncoconstricción, la respuesta inflamatoria. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que se encuentra en las células epiteliales, obviamente del epitelio bronquial. Ya vamos a hablar qué significa o para qué sirve eso. Y la prostaglandina de 2 es un broncoconstrictor derivado principalmente de los mastocitos. Mecanismos de obstrucción. Como hemos dicho, esto es toda la primera vez que nos exponemos al alérgeno. Pero más adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Ya se liberan netamente mastocitos activados, ya no toda la célula dendrítica. Imaginemos, como digo, ya le expusiste al pelo del gato. La primera vez sucedió esto. Sigues viviendo con tu gato, sigues abrazándolo, sigues durmiendo, sigues lavándolo, todo lo que quieras con el gato, ya no te va a activar esto, directamente te va a activar mastocitos. Y los mastocitos te van a liberar histamina. Y por eso después estás viniendo a mi consulta. Doctor, estoy con moco, está que mi nariz que cae, que gotea, mis ojos están llorosos, me pica mi piel, no sé por qué será. Está que me activo moco. De mastocitos le daremos pues básicamente manejo antialérgico. Pero el problema con esto, doctores y doctoras, no es solamente la liberación de la cadena inflamatoria, sino los cambios dentro de la vía aérea. ¿Puedo borrar un pedacito para borrar esto? Si tuviese algo, chiquita nomás. Por el problema, doctores, sí, por favor. Entonces, doctores, doctoras, el problema no es solamente la exposición al alérgeno, o sea, lo que nos preocupa en el paciente asmático no es tanto de por sí solo la broncoconstricción. Quizás ustedes mismos son o conocen a alguien que dice, pero sí me han dicho que soy asmático, que soy asmática, pero yo uso cuando tengo crisis y no uso. El problema, doctores, es esto. En un primer momento tenemos un epitelio inflamatorio, estos son cilios, según yo. Y aquí lo que se va a liberar por las células inflamatorias y el epitelio células clasificadas, cilíndrico ciliado o público en algún momento es liberación de moco. Esto es mucosidad.
Y lo que me va a generar esto es un broncoespasmo. Si tengo la luz de este tamaño, en algún momento va a haber disminución de la luz. ¿Sí? ¿Nos estamos siguiendo la secuencia? Empiezas con tu exposición al pelito de perro, gato, flor, rosa, lo que te quieran regalar, yo qué sé. Al inicio va a pasar solamente esto. Te vas a su inhalador, normalmente regresas a su lugar, te quita la congestión, etcétera, etcétera, y punto. El problema no es esto. A nosotros como médicos no nos interesa, o sea, no que nos interesa, no nos preocupa tanto solo el proceso agudo. Nos interesa, nos preocupa la remodelación. Recordarán aquí que esto está formado, aparte del epitelio, hay capa muscular, músculo liso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si se va haciendo constricción muy seguido, si vas exponiéndote lo mismo muy seguido, lo que era así, la capa muscular empieza a hipertrofiar. Y al haber hipertrofia, la hipertrofia ya no es tan simple de regresar. Vas a tener una persona que ante la mínima exposición al alérgeno nunca quiso utilizar su inhalador de la forma adecuada, ya tienes un bronquio remodelado, obstruido, cerrado y que encima se llena de mucosidad. Lo máximo que vas a generar o lograr es movilizar la flema, pero no vas a poder volver la luz del bronquio a la normalidad. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de constante exposición sin medicación. Terminas remodelando la pared del bronquio. Como menciona ahí, contracción de músculo lisobronquial, edema de la vía respiratoria, hipersecreción de moco, cambios estructurales, lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros, aparte de la remodelación? Que mi paciente termine en insuficiencia respiratoria. El problema del asma, doctores, doctoras, es un problema que muchas veces, si no es bien manejado, el paciente termina en insuficiencia respiratoria y puede terminar hasta un internado en unidades de cuidados intensivos. Lo que estamos revisando ahorita son conceptos muy básicos de asma, ya que asma, a su vez, esto es asma estable. Vamos a tener crisis asmáticas, asma casi fatal, terminando hasta variedades de asma fatal, obviamente con muerte del paciente. Aquí me interesa primero entender los conceptos básicos. Muy bien, tengo mi paciente con broncoespasmo, tengo mi paciente con sibilancias, tengo mi paciente con tos seca, en su mayoría a veces productiva. Ya entendí que hay una variante que es tipo alérgico. Ya entendí que la vía es activación eosinofílica con liberación de inmunoglobulina E y activación de mastocitos, liberación de óxido nítrico. Tengo la liberación de histamina como producto final y entiendo que hay más del 80% que son alérgicos por esta vía linfocitos TH2, pero también hay un grupo de TH1. ¿Tengo clase para los ¿no? ¿Están parados mirando? Pregunto, porque como están parados, de repente tienen clase, no nos hemos enterado. O querrán entrar. Muy bien, tengo clínicamente yo ya tengo mi sospecha de asma, pero hasta aquí yo ya le puedo decir al paciente, ¿es asmático? Otra que quiero que no olviden ninguno de ustedes, lo que les voy a decir ahorita. Y eso ténganlo hasta el día que se jubilen. O dejen de hacer medicina clínica y se dedican a las quirúrgicas, no contrario. Pero si se dedican a medicina clínica, medicina interna, neumología principalmente, o pediatría, nunca olviden los siguientes doctores. Todo paciente asmático le silba el pecho. ¿Ya? A todo paciente asmático le silba el pecho. Pero no todo lo que silba es asma. Nunca se olviden de eso, por favor. A todo paciente asmático le silba el pecho. Pero no todo lo que silba es asma. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de pacientes en la consulta privada o del Estado, personas mayores que dicen, soy asmático. ¿Por qué? Porque el doctor, la doctora me puso acá ese aparatito, dijo que mi pecho silbaba y me dijo, usted es asmático. Y hay gente que muere con su diagnóstico de asma, no era asma, es otra cosa. Entonces, ¿qué otras enfermedades me dan sensación o me dan sibilancias? Ya las iremos desarrollando. Por ahora, lo único que quiero que me entiendan es, a todo paciente asmático le silba el pecho.
pero no todo lo que silba es asma. Deberemos nosotros confirmar si es o no es asma. Entonces, para entender si mi paciente tiene o no tiene asma, deberemos recurrir a alguna prueba. Doctor, ¿qué prueba le podemos pedir? ¿Radiografía de tórax? ¿Me ayudará la radiografía en el diagnóstico de mi paciente con asma para yo diagnosticar asma? ¿Sí o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿Alguien? Puede ayudarme, pero no me da un diagnóstico. Si es fases muy avanzadas de asma, sí hay algunos cambios, que ahorita no lo voy a mencionar, este hay otra vez, no dando detalle, hiperinsuflación, horizontalización de cuna de costillas, de frama, aplanamiento reumático, etcétera, etcétera. Pero esas son fases muy avanzadas y nosotros vamos al diagnóstico inicial. Al paciente asmático tú le pides una placa, salvo que tenga alguna otra comorbilidad, salvo que tenga una neumonía, tuberculosis o lo que sea otra enfermedad adicional. Si no tiene nada adicional, le sacas una placa al asmático y su placa es normal. No va a ser gran cosa. Quizás por ahí alguna descripción de refuerzo de trama broncovascular, pero no más. Entonces, primero, para diagnosticar, ¿me sirve la radiografía? No, para diagnosticar. ¿Se gustan un poco las ventanas sobre ese problema? Se chocan, no, si están hablando. Así no es el sol del calor. No digo porque me parece más cómodo. Entonces, radiografía me puede ayudar, pero no me diagnostica. Solo hay una prueba, por lo menos funcional, aquí en Chiclayo, que podemos utilizar para diagnóstico de asma. No es la única, pero es la más común. La espirometría. Muy bien, entonces, hablemos de espirometría. La espirometría, ¿quién ha leído en algún momento algo sobre espirometría? Me podrán decir en todo caso, si les pregunto en el paciente asmático, ¿qué patrón espirométrico esperamos encontrar? Para eso debemos entender, recordar, porque quizás un día deben haber llevado ustedes en algún momento práctica de espirometría y ya les han mencionado esto, ¿no? La espirometría es una prueba funcional, una prueba respiratoria funcional básica, la más básica de las que existen, no la única, que básicamente le sirve para una sola cosa. ¿Cuál es la única utilidad de la espirometría? ¿Quiénes han notado como yo lo veo? ¿Dónde están? ¿Cuál es la única utilidad de la espirometría? 3 espirometrías han visto en la mañana. Obstrucción. Espirometría solo sirve para diagnosticar obstrucción, nada más. ¿Ya? Así de sencillito. Con espirometría solo diagnosticamos obstrucción. No, doctor, pero mi familiar, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tío, a mi tía le diagnosticaron fibrosis. No. ¿Por qué? Ya tú ya respondiste. ¿Cuál es la segunda utilidad de la espirometría? Sugiere, no diagnostica. Ninguna espirometría diagnostica restricción. La espirometría solo sirve para diagnosticar enfermedades obstructivas, tipo, las que hemos dicho en la primera diapositiva, asma o EPOC. Las restrictivas, la espirometría me las sugiere, pero no me diagnostica. Debo pedir otras pruebas que ahorita todavía no son motivo de conversación. Para entender espirometría en el tema de asma, porque yo les decía que es bien difícil que hagamos los temas hoy día, pero por lo menos asma y espirometría sí creo que lo podemos acabar. Entendamos muy brevemente, recordemos un gráfico que ya les es familiar, que lo hice hace una semana atrás. Los volúmenes y las capacidades. Ahora lo voy a hacer más rápido, porque se supone que la semana pasada ya lo he escuchado. Por algo me están grabando, ¿no? Pues se supone que hasta los videos han visto. De frente, doctores. Volumen, corriente, volumen, reserva, respiratoria, volumen, reserva, respiratoria, volumen, corriente, y nuevamente la misma gráfica. Acá tenemos un algo que no se llega a medir en la espirometría, que se llama volumen gradual. Esto es volumen corriente o volumen tidal. Por si acaso, para el día que les tome su examen, no me digan, doctor, ¿qué es BC? Doctor, ¿qué es BT? Porque si me preguntan en sus exámenes, aunque les parezca risa, desde que el día de su examen, 1 o 2 me van a llamar, doctor, ¿qué es BC? Y mis hermanos, no. Arriba hemos hablado, volumen de reserva, respiratorio, y por acá abajo el volumen de reserva, respiratorio. Hemos hablado que la suma de estos 3 volúmenes nos da la llamada capacidad vital.
Hasta ahí es todo lo que necesito que sepa. Cuando uno hace espirometría, ¿quiénes ya han visto espirometría? Por favor, solo para saber, ¿quiénes ya han visto, tienen nociones de espirometría? La mayoría todavía no he visto. Entiendo, ¿verdad? Entonces, por lo menos aquí quiero que me escuchen. La espirometría, nosotros para poder llegar, porque para mí sería muy fácil de decirles, ese es el valor versus 1 sobre el forzado, aquí fenómeno 0.70, listo, siguiente diapositivo. Necesito que me entiendan, pero ahí está. La espirometría es una prueba simple, sencilla, o es una prueba que me amerita esfuerzo de parte del paciente. Esfuerzo. Por lo tanto, es una prueba forzada. Es lo primero que hay que recordar. Es una prueba forzada. ¿Qué es lo que medimos en la espirometría? A los que ya han visto espirometría conmigo, al menos, que han hecho práctica, habrán visto que al paciente, aparte de colocarle la pinza en la nariz, colocamos el espirómetro y le decimos, tome aire. Recordarán, los que ya han visto. El paciente toma aire, inspire, lo hace profundo. Yo siempre les digo, agarre impulso. Y una vez que toma aire, le decimos, bote, pero bote. ¿Cómo tiene que soplar el paciente? Fuerte y largo. No es con cariño, no es con delicadeza. No se vaya a malograr el equipo. No. Entonces, yo lo que les decía, y ese es otro gráfico, uno de los dos gráficos que se representan las espirometrías, es el volumen-tiempo. Volumen, obviamente, en litros, tiempo, obviamente, en segundos. Entonces, al paciente tú le dices, tome aire. Y luego, partes de aquí y le dices, tome aire, bote. A los que me hizo espirometría y luego sigue. Y luego se va cansando y va a bajar. De ese gráfico, según yo está derecho, ¿en qué momento sale con más fuerza, con más velocidad el aire? Primer segundo. Segundo. En el primer segundo es donde se bota con mayor fuerza. ¿Qué es lo que está botando en el primer momento? Un litraje, un aire. Entonces el aire, el gas, se viene en litros. Estamos expresando un volumen. ¿Qué está botando mi paciente entonces? Volumen del volumen. ¿Qué está haciendo? Inspiración, expiración. Cuando le digo bote, ¿es una prueba sencilla o es una prueba que merita fuerza? Fuerza. Es una prueba forzada. ¿En qué momento bota más aire? Primer segundo. Ese es el versus 1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La mayor cantidad de aire que tiene una persona, más o menos el 80% de la prueba de espirometría, más o menos el 80% se elimina en el primer segundo de la expiración, en una prueba de espirometría. ¿Sí? Pero a su vez, no solamente me quedo con el versus 1, es el mejor indicador de, ya vamos a ver de qué es el versus 1, y tenemos la capacidad vital. Pero regreso a lo mismo, es una prueba sencilla o que se hace con fuerza. Con fuerza, por lo tanto tenemos la capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? La suma en espirometría en una prueba de esfuerzo del volumen tidal o corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Regresando a este gráfico, tenemos respiración normal, inspiración, expiración. Y nuevamente regresamos a volumen normal. Si yo quisiera decirles, doctores, este gráfico, ¿a cuál de los siguientes segmentos me representa? Ese gráfico, al segmento 1, al segmento 2 o al segmento 3. ¿En dónde graficaría todo esto? ¡Bote! ¿Dónde está? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 3, porque es expiración, está botando ahí. Acá es expiración, muy bien. Entonces me quedo ya no acá, ya no aquí. Voy a trabajar acá, ¿sí? Eso es todo lo que yo le digo a mi paciente. Bote. Ya cuando se cansa, que le volvemos a decir, tome aire. Y vuelve a respirar normal. Entonces, bote aire. Listo, vuelve a respirar normal. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Sí? ¿Nos entendemos hasta ahí? Listo. Pero todo esto es lo que dura el versus 1 o solo es una fracción. Es una fracción, es una parte. Básicamente, el primer segundo yo podría decir que es esto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber
¿Qué tanto es este V sub 1 de todo lo que ha tomado y botado aire? ¿Cómo tendré que expresarlo? Como una fracción, ¿sí? Esto de aquí entre todo lo que hay. Y esto de aquí me representa el V sub 1. Por lo tanto, diré que quiero saber que el V sub 1, qué porcentaje o qué cantidad me representa de todo el trabajo que ha hecho mi paciente. Y todo el trabajo que ha hecho mi paciente lo represento como capacidad vital forzada. Eso, doctores, doctoras, son los tres únicos ítems que necesito que ustedes se conozcan en espirometría. Porque los que han visto espirometría yo tengo un montón de variables. Me interesa que sepan tres. El índice de trifenao, que es este de acá, V sub 1, capacidad vital forzada, algunos lo han leído como índice de trifenao, el V sub 1 por sí solito, y la capacidad vital forzada. ¿Cuál es la utilidad que ustedes sepan la existencia de cada uno de ellos? El V sub 1, capacidad vital forzada o índice de trifenao, esto es lo que me diagnostica ¿qué? Obstrucción o restricción. Obstrucción. Por lo tanto, si yo quiero hacerle espirometría a mi paciente con asma y más adelante a mi paciente con EPOC, de todas las variables, ¿qué es lo primerito que yo debo ir a ver? Lo primerito, el índice de trifenao o V sub 1, capacidad vital forzada, porque esto es lo que me va a diagnosticar si mi paciente tiene o no tiene obstrucción. Si mi paciente tiene obstrucción, y yo les pregunto, ¿tu paciente está obstruido? Sí, doctor, la prueba de espirometría el trifenao salió bajo y tiene obstrucción, listo. ¿Ahí acabó tu problema? No, me tienes que decir qué tan bajo está, qué tan obstruido está, porque puede que sea una obstrucción muy chiquitita, como puede que sea una obstrucción muy grande, que el aire se le dificulte moverse. Ojo, abro un pequeño paréntesis, en el asmático el problema no está en la inspiración, el problema en el asmático está en la expiración. El paciente asmático es retenedor de aire, retenedor de CO2, de oxígeno y de CO2. En general, el aire ingresa, pero es muy difícil que salga. Y en ese afán de salir es donde genera resistencia y tenemos el famoso sibilante expiratorio. Entonces, debe estar que me demuestra los volúmenes de capacidad. Excelente. Volumen, inspiratorio, expiratorio, tidal. Son los componentes de la capacidad vital. De todo eso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros más? El expiratorio, porque es ahí donde tiene el principal problema el asmático, en la expiración, no en la inspiración. ¿Sí? Por eso analizamos eso. El V sub 1 me diagnostica obstrucción, ¿verdad? ¿Sí? No. La relación me diagnostica obstrucción. ¿Y qué me dice? Yo digo, está obstruido. ¿Sí? ¿Qué tan obstruido está? El grado. Esto me da la severidad o grado de qué? De obstrucción. Esta severidad, doctora, se clasifica en 4 grupos. El V sub 1 puede ser mayor al 80%, puede estar entre 80 a 50%, puede ser de 50 hasta 30% o puede ser menor de 30%. A esto, cuando el V sub 1 en un paciente con trifenao, que me diagnostica obstrucción, está mayor al 80%, esto es una obstrucción leve. Si está entre 80 y 50, es una obstrucción moderada. Si es menor de entre 50 y 30, es grave. Y es menor de 30, muy grave. Regreso entonces. ¿Con qué parámetro diagnosticamos espirométricamente una enfermedad obstructiva? Con el índice de trifenao, que es el V sub 1 sobre la capacidad vital forzada. Una vez que diagnosticamos la enfermedad obstructiva, procederemos, segundo paso, a ver el grado o severidad de la obstrucción, analizando por sí solito al V sub 1. El V sub 1 puede tener bastantes variables, que básicamente se clasifican en esos 4 grupos y es decir, la obstrucción es leve, moderada, grave o muy grave. Y ahí acabó todo el análisis, ¿verdad? No, ¿qué es lo que nos falta? El tercer punto, la capacidad vital forzada. ¿Y para qué les sirve la capacidad vital forzada? Regreso a lo que les dije en los primeros momentos.
La espirometría solamente me sirve para diagnosticar las obstructivas, pero también me sugiere la presencia de una enfermedad restrictiva. Es ahí donde entra la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada, su valor normal, ven, el valor normal es mayor al 80%. Si el valor de la capacidad vital forzada en la espirometría es mayor del 80%, digo que mi paciente no tiene sugerencia de restricción. Pero si la capacidad vital forzada, independientemente de estos resultados, es menor al 80%, me sugiere que mi paciente puede tener una posible restricción. Si quieren hablar en términos que el paciente te entienda, porque no le vas a decir a tu paciente, usted puede tener una restricción, te va a mirar raro que me está hablando. Puede que usted tenga fibrosis, algún tipo de fibrosis. Puede, no hay que confirmarlo todavía. Porque hemos dicho que la confirmatoria no es como. Pero doctor, si estaba hablándome de asma y se pasó para espirometría, ¿por qué? Por lo siguiente. Voy a borrar, ¿no? ¿Puedo borrar? No graba. ¿Se entendió hasta aquí espirometría? ¿Alguna duda? Pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien? Examen, no sé. Hola. La capacidad vital forzada, porque el valor normal es más de 80. Independientemente de lo demás, si sigue siendo más de 80, es fibrosis. Puede ser. Menor de 80. Menor. A eso está muy bien tu pregunta. A lo que voy, y está bien lo que dice el doctor. Hay tres posibilidades como paciente en espirometría. Uno, primera posibilidad, que me salga un patrón normal. O sea, que B sub 1, capacidad vital forzada y el bifenado. Todos esos tres variables me salgan normal. ¿Mi paciente tiene alguna alteración? No, vaya a su casa, está tranquilo, tranquila, no tiene nada por ahora, por lo menos para hacerle seguimiento. Segunda posibilidad de la espirometría, que me salga un patrón netamente obstructivo, es decir, una obstrucción pura. Hay cuatro opciones, ¿verdad? La segunda opción, que se haga netamente obstructivo, y esto de acá, normal. Entonces mi paciente tiene una enfermedad obstructiva, que ya le pondremos nombre y apellido, según lo que les voy a explicar ahorita, y de hecho usted tiene asma o usted tiene POC, más no tiene algún espirométricamente sugerencia de fibrosis, ¿sí? Tercera opción, que mi paciente tenga todo eso normal, no haya nada de obstrucción, pero que la capacidad vital forzada me salga baja. Entonces mi paciente no tiene obstrucción, pero me sugiere que podría tener algún grado de fibrosis. La cuarta opción sea que mi paciente tenga un proceso obstructivo y a la vez tenga un proceso restrictivo. Cualquiera de esas combinaciones se puede dar. Cualquiera de esas, ¿sí? Para que quede más claro. Está bien la pregunta. Está explicado. Entonces, ¿cómo diagnostico? Aquí es lo que la gran mayoría dice. No, yo quiero diagnosticar una segunda seguridad. El diagnóstico de asma. Esto es lo que me demoro más por lo de la espirometría, ¿sí? Porque de hecho no tengo otra clase, por lo siguiente. La siguiente que hagamos se corre un poquito más porque ya me salto todo esto de la explicación, porque es básicamente lo mismo pero con otros valores de poco. Se corre más. Objetivo ver algo. Diagnóstico de asma. Vamos aquí. Hay diagnóstico clínico y espirometría. El diagnóstico clínico es lo que hemos mencionado desde el primer momento que hablamos. Sibilancia, tos, falta de aire, presión torácica, aparece o empeora por las noches o al despertar, es decir, hay variabilidad. Síntomas se desencadenan por ejercicio, risa, alérgenos, aire frío, etc. Hay un desencadenante. Los síntomas aparecen o empeoran con las infecciones virales. Cambio de estación. Se habrán dado cuenta que en esta última temporada de frío que estamos recién saliendo, las enfermedades respiratorias han estado pero por montones. Acá el que menos creo que ha caído por lo menos con una chiste. ¿Sí? Y esto es lo que con la meningitis, tranquilis horrible, ¿no? Un montón de infecciones virales. Y son asmáticos, a los que son asmáticos asmáticas en este frío les lo peor, y no me dejaron mentir. Pero si es que nunca les han hecho espirometría sería bueno que si eres un asmático asmática que nunca te han hecho una espirometría sería bueno que te hagan una espirometría para confirmar si realmente eres asmático. No vaya a ser que cuando eres chiquito o chiquita se hayan ido al pediatra, les ocultaron, les silbó y dijeron es asma. Porque ya les he dicho hace rato, no todo lo que silba es asma.
sé qué confirmarlo. Muy bien. Clásicamente decimos que el paciente asmático tendrá el P1 sobre la capacidad vital forzada. Ojo, lo que voy a decir ahorita es lo que seguramente han leído a mi pregunté. Menor a 70%. U otros dicen menor al 0.70. Quieren no expresar el porcentaje. Los que han visto, repasado o han chequeado así rapidita espirometría habrán visto que está ese numerito, 70%. ¿Sí? Si han leído el AMIR, un montón de haberlo leído, el CTO, ven Barrera, ven Guyton, ven cualquier libro de fisiología, les va a decir este valor. Pero, ¿qué significa ese valor? ¿Es correcto utilizarlo? La respuesta es, podremos decir que sí hasta cierto punto, pero en la práctica es no. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les explicaba a las chicas que han rotado en la mañana conmigo, ¿no? Imaginemos que en mi caso, yo soy una persona sedentaria, porque tengo trabajo, por mi edad, por mis ocupaciones, etc. No tengo ningún problema respiratorio, por lo menos no de importancia, y me hacen una espirometría. Mi capacidad vital, ¿sí? Con todos los datos del peso, edad, talla, actividad física, sexo, etnia, porque también los espirómetros nos piden la etnia del paciente. Mi capacidad pulmonar, ¿creen que será igual a la de cualquiera de ustedes? Imaginemos que a algunos de ustedes, chicos, les gusta en las noches para desestresarse irse al gimnasio, hacer ejercicio, cargar pesas, los fines de semana irse corriendo, bicicletear, o las chicas se van al spinning, a correr, o sea, tienen actividad física. Mi actividad física de cuarentón, de sedentario, ¿será la misma que ustedes de 25 años, 24, 25 años que hacen actividad física? No es la misma. Sin embargo, ninguno de los dos tenemos ningún problema respiratorio. Si a mí me hacen una prueba, por ponerles un ejemplo, para mí, me voy a poner súper teórico, para mí me sacan un índice de difenao, como el que tenemos ahí, lo mostramos, y pues imagínense que para mí mi difenao es normal es 80%. 80%. ¿Me dan por ciento de qué, doctor? De la curvita que te dibujé hace un momento en la fase respiratoria respecto a todo, ¿sí? Eso es el 80% el difenao. Muy bien. Y que tú eres una persona súper atlética. Haces un montón de ejercicio, tienes más capacidad pulmonar y tu difenao para ti es 90%. Si me comparo contigo, vas a decir que yo estoy enfermo. Obviamente mis valores, lo que yo sople, no van a alcanzar a los valores que tú tienes, porque tú tienes otro tipo de vida, otro tipo de actividad diaria. Entonces nuestras capacidades no van a ser iguales. O a ti, que eres una persona atlética, que me ganaste, te comparo con una nadadora olímpica. Jamás, pues entonces nuestras capacidades van a ser muy diferentes. Primera conclusión, las capacidades entre cada uno de nosotros, nuestros volúmenes varían, y no estamos enfermos. Si el difenao teórico me dice que menor del 70% es anormal, si mi paciente sopla, para mi paciente, imaginemos que su difenao para mí, por ejemplo, es 68%. Soplo y me sale 69%. Para mí eso es normal o anormal. Si mi normal es en mi 68 y soplo 69. ¿Es normal o anormal? Para mí, me refiero. Yo tengo mi base normal es 60. Mi base normal es 60. Yo que no hago ejercicio. Soplo y la máquina me detecta que mi mejor prueba después de esforzarme un montón es 68. Para mí, ¿eso es normal? He superado mis expectativas. Pero para el libro, estoy obstruido. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al libro? ¿A la teoría? ¿O cómo me siento yo? Yo no tengo ninguna molestia. Siguiente conclusión, la espirometría es individualizada. Significa que ese valor que ustedes, doctoras, van a leer del 70% cuando repasan o chequen algunos teléfonos separados, que en otro sitio, es netamente teórico. El diagnóstico actual de asma es en base a lo siguiente. Límite inferior de la normalidad. El LIN, o los ingleses le colocan el LNN. ¿Qué es esto? ¿Han escuchado sobre el límite inferior de la normalidad? Cosa de un minuto tengo que ingresar mi asistencia.
Pausa de un minuto. Pongan sus videos en pausa. Porque estamos live. Ya me registro. ¿Cómo está? Ya, ahora sí, lo que estaba. Límite inferior de la normalidad. ¿A qué me refiero con límite inferior de la normalidad? Esto es un concepto aritmético, no es cosa exclusivamente de neumología. Todos tenemos un límite inferior de la normalidad. Los que han visto un examen laboratorial saldrá hemoglobina de, imagínate, es un hemograma, ¿no? Hemoglobina de 9.10 y entre paréntesis te sale valores normales de tanto a tanto, ¿sí? O te sacaste un hemograma te salió en 7.000, entre paréntesis el mismo laboratorio te dice valores normales entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces, esos valores normales entre lo más bajito y lo más alto son los valores límites inferiores de la normalidad y límites superiores de la normalidad. En este aula, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿no? Tenemos dos aulas juntas, viéndolos así súper rápido, calculo que su rango de edad promedio debe estar entre los 23, 22, 23 años, ¿no? Calculo más o menos lo que calculo rango promedio, quizás 24. Ya, para ustedes es el promedio, pero hay gente que puede tener más de 30 años, como hay gente que puede estar recién bordeando los 20, 21 años, ¿sí? Imaginemos que la persona más joven de todo este grupo tiene 21 años y la persona más mayor de este grupo tiene 35 años, que podría ser. En estos dos grupos yo diré que mi límite normal inferior es 21 años y mi límite normal para su aula es 35. Significa que lo que esté por debajo, si veo a alguien que anda de 90 años estudiando, no lo voy a votar, pero como no se va a quedar mirando lo raro, ¿no? O sea, tú como que no cuadras en este aula, ¿no? Pero estás aquí, bueno, no sé, como que no va. Entonces sale de lo común, sale de lo normal. O si veo a alguien de 5 años llevando clases, parece normal que esté aquí alguien de 5 años. No, sale de los extremos, sale de lo común. Entonces, lo que esté por fuera de esos rangos normales es lo anormal. En el caso del asma, de las enfermedades bronquiales, todos nosotros cuando ingresamos a la máquina nuestros datos de peso, edad, talla, sexo, etnia, etcétera, origen, nos va a la máquina a calcular para cada uno de nosotros unos respectivos valores donde te va a indicar, para ti, tu límite inferior de la normalidad es 0.66, para ti es 0.70, para ti es 0.50, 0.40, etc. Para cada uno le va la máquina, esto es automatizado, les va a indicar un valor normal, mínimo. Entonces, si yo pongo, en mi caso, a mí, por poner un ejemplo, mi límite inferior de la normalidad, límite inferior de la normalidad y límite superior de la normalidad, me interesa todo lo que esté por debajo de esto. Si para mí mi límite inferior de la normalidad es 0.60, por ponerle un ejemplo, para mí, si yo soplo en la prueba de estirometría y me sale 0.50, diré, ¿tengo alguna obstrucción? Sí, está por debajo de lo que esperan para mí la prueba. O si soplo 0.69 o 69%, ¿tendrá alguna obstrucción? Para mí, no. Para el texto sí, pero para mí no. A eso es a lo que voy, doctores. Cuando uno diagnostica enfermedades obstructivas, asma, en este caso asma, ya no nos fijamos en que el PIPENA sea menor al 70%, sino que el PIPENA debe estar menor a ¿qué? Al límite inferior de la normalidad. Les voy a dar ejemplos, ya que no se preocupen, les voy a dar ejemplos para que ejerciten un poquito. Así como cuando en el colegio te daban tus tareas de matemáticas que practiques hasta que te aburran, así lo vamos a poner unos par de ejemplos. Delegado de A, ¿quién es tu delegado de C? Me escriben por favor más tarde, doy delegado de A, los ejemplos. Les tengo que mandar por lo menos unas 3 espirometrías para que practiquen. Porque en examen práctico les voy a tomar espirometría. Por si acaso, ¿ya? Tienen que interpretarlo bien una espirometría. A todo esto, ¿qué dice acá? Primero, para diagnosticar asma, la prueba debe ser obstructiva.
Y a partir de ahora diremos que en asma la prueba obstructiva es aquella en la que el difenado está por debajo del límite inferior de la normalidad. Eso es lo básico. Básico. Pero a los que han visto espirometría, ¿cuántas fases tiene la espirometría? Cuando hacemos al paciente. A los que ya han visto espirometría, ¿cuántas fases, cuántas veces tenemos que verle la cara al paciente? Dos veces, así les entiendo mejor, pero no cuántas veces tenemos que verle la cara al paciente. Dos. La pre-broncodilatación y la post-broncodilatación. Pre al paciente le hace soplar 3-4 veces, luego le aplicas un broncodilatador o un inhalador, le dices que espere en determinado momento, regrese y otra vez vuelve a soplar. Tenemos la fase pre y la fase post. Entonces, voy a poner ejemplos teóricos. Pre y post. BD es broncodilatación, por ejemplo, salió de esos exámenes. Como BD no me digan, doctor, ¿qué es BD? Y voy a poner las siguientes variables. B sub 1 sobre capacidad vital forzada. Me estoy inventando ahorita, en el momento. B sub 1 y la capacidad vital forzada. Muy bien. Y acá les voy a colocar el LIN o el LLN. Para mi paciente, que yo le voy a llamar paciente A, B, X, Y, Z, lo que ustedes quieran. Me voy a poner acá que para mi paciente su normal es 0.80. ¿Ya? El pre-broncodilatación, imaginemos que aquí me sacó 0.71. Hasta ahí. ¿Es una obstrucción o no es una obstrucción? Sí, porque está debajo de su límite inferior de la normalidad. Aquí, imaginemos que me salió solo el BEF solito, insisto, me estoy super inventando ahorita, 56%. ¿Es obstructivo de qué tipo? Según la clasificación que le da. Leve, moderada, grave, muy grave. Moderada. Muy bien. Y la capacidad vital forzada me imagino que va a salir en 95%. ¿No hay obstrucción? ¿Perdón, restricción? ¿Sugerencia de la restricción? No, lo normal. Entonces esto ya ni lo voy a mirar. Nos quedamos acá. El BEF sub 1 puede expresarse de dos formas. En porcentajes y también se puede expresar en litros. Imaginemos, porque está botando aire y todo aire se mide en litros. Entonces, en litros, imaginemos que me ha botado un litro. Mejor expresemos el mililitro. Este 56% me representa 1000 mililitros. Quiero que me sigan la secuencia, no se pierdan, por favor. Mi límite inferior de la normalidad, ya diagnostiqué si es una persona con obstrucción. El B sub 1 en este paciente me salió el 56% y en mililitros el aire que me ha botado en el primer segundo, ¿cuánto fue? Un litro, 1000 mililitros. ¿Por qué lo coloco en mililitros? Para entender por qué. Acá viene el inhalador, el BD, la broncodilatación. Luego le vuelvo a repetir la prueba. Imaginemos que ahora me sale post broncodilatación 0.75, 57% y en mililitros me sale 1200 mililitros. Esto sigue igual, 95%. ¿Qué es lo que ha variado? Primero, ¿broncodilató o no broncodilató? Sí. ¿Por qué sé que broncodilató? Porque los valores han mejorado, han aumentado. Significa que el broncodilatador ha hecho justamente ese trabajo. Ha dilatado la vía aérea y ha mejorado el paso del aire. El difenado ha mejorado. Pero el BEF sub 1, quiero que ustedes se fijen, de 56, no estoy poniendo 57%, es un teórico. Pero bueno, 57 está más. Tiene que ser 68. La subimos. 68%. En esto, ¿cuánto varió? 200. En porcentaje. ¿Cuánto varió? Porcentaje. 10%. ¿Cuánto? 10%. 12%, ¿sí? Más
¿Cuánto me varió? 200. ¿Qué me dice el diagnóstico de asma? Es un patrón obstructivo con variabilidad del B1 en 12% y 200 mililitros en la prueba post-broncodilatación. Repito, espirométricamente, ¿cómo defino asma? Enfermedad obstructiva en la cual el tifenado está por debajo del límite inferior de la normalidad y hay una variación de ¿qué? ¿En cuánto? 12% y 200 mililitros. No es no es 12% o 200 mililitros. Es 12% y al menos 200 mililitros. Si tengo esas dos condicionantes, esto de acá más esto de acá, a esto decimos, esto se llama variación o variabilidad ¿del qué? Del B1. Algunos lo representan como una letra griega beta. Por lo tanto, doctores, para llegar a ese cuadrito, preferí mejor explicarles esto, porque si les explico de frente la variación, no se entiende, avanzamos, pero no se entiende mucho. Entonces, ya repasamos espirometría. Ya entendimos de dónde sale el B1, la capacidad hospital forzada, cómo se diagnostica una enfermedad obstructiva. Ya se nos quedó claro que no es el 70% como tal, sino es el límite inferior de la normalidad. Hemos quedado claro que si a mi paciente le hago una primera parte pre-broncodilatación, le aplico el broncodilatador, le hago regresar a soplar, teóricamente debería mejorar con el broncodilatador. ¿Y cómo evidencio yo que ha mejorado con el broncodilatador? Comparando los B1. Si el B1 post-broncodilatador le resto del B1 pre-broncodilatador en porcentajes, debe haber una diferencia de al menos 12%, y en litraje debe haber una variación de por lo menos 200 mililitros. ¿Puede tener, doctor, mi paciente 20% de variación? Sí, porque le estoy diciendo mínimo 12% y mínimo 200 mililitros. Mientras mejor varíe, obviamente la respuesta al broncodilatador es mejor. Y seguimos diagnosticando asma. Todo eso era para entender esas tres líneas. Bueno, si quieren la próxima les leo. Muchas gracias. Nos queda 20 minutos y se acabamos, creo. Ahora, sigamos. Aquí dice, la siguiente línea dice P. ¿Qué es el P? Pico expiratorio forzado. Hace un momento yo les dije, la prueba más común, o por lo menos la más exacta y la más usada y más accesible en todo caso, es la espirometría. ¿Sí? Que me mide esos tres valores que hemos hablado. Pero entenderán que una espirometría, como cualquier prueba, al menos hacerla de forma privada, tiene un costo. Entonces, al paciente, bueno, yo como médico feliz, venga todos los días a hacerse una espirometría y le voy a cobrar tanto, ¿no? Más feliz del mundo. Pero no todos van a querer venir a cobrar todas las semanas a pagar una espirometría. ¿Para qué me hacen tan seguidas las espirometrías, doctor? Quiero ver cómo va variando tu obstrucción con el inhalador. No hay algo más sencillo para utilizar en mi casa, no quiero verlo todos los días, la verdad. Sí, hay una cosa que se llama flujómetro. Entonces, el flujómetro es lo que ustedes pueden ver en la imagen de aquí. Esto es un flujómetro. Flujómetro no es de espirometría, la flujometría es otra prueba. Es una prueba domiciliaria que básicamente lo que tienen es esta máquina, no tiene que estar conectada a corriente, básicamente un bidón de aire, que lo que me está haciendo es estar marcando los litrajes aquí. Un montón de líneas. Cada línea me dice un determinado valor que se llama P, pico expiratorio forzado. ¿Qué es lo que hace? Le entregas esa maquinita de flujómetro al paciente y le vas a decir todos los días te vas a soplar. Cada vez que sople, obviamente el marcador va a subir hasta cierto punto.
¿sí? Ese valor me lo vas a registrar toda una semana y vamos a ver cuál es la diferencia entre tu mejor marca de la semana con tu marca inicial. Si ese flujómetro, ese valor que se llama PEF, pico expiratorio forzado, varía, como menciona aquí, más del 10%, otros dicen el 20%, pero por ahora nos vamos a quedar con el valor del 10%. Varía más del 10% entre la mejor prueba y la prueba basal, en esta pruebita que se llama flujometría, eso también es diagnóstico de asma. Entonces, tenemos por ahora dos formas de diagnosticar asma. La espirometría con los valores del Tiefenauer sub 1 y la capacidad vital forzada, y tenemos la flujometría. La espirometría me mide capacidad vital forzada sobre ver sub 1 sobre capacidad vital forzada, la capacidad vital forzada y el ver sub 1 por sí solitos, mientras que la flujometría, que es algo domiciliario, me mide un valor que se llama PEF, que es el pico expiratorio forzado, es decir, cuánto aire haría en el día a día en su casa. Es una prueba domiciliaria y que el paciente, haciendo la diferencia entre la mejor prueba y la prueba basal durante toda una semana, si hay una variación mayor al 10%, también es diagnóstico de asma, obviamente acompañado de los síntomas respiratorios. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, en esa espirometría, ¿qué me podrán decir? ¿Cómo está esa espirometría? Primero entendamos cada uno de los variables. Como hemos hablado, predicho, lo que la máquina calcula para cada persona, este es el límite inferior de la normalidad, la mejor prueba de todas las que hizo. A ver, ¿cuál es la primera variable que vamos a ver? Esto de aquí, ¿verdad? El símbolo capacidad vital forzada. Esto es la primerita que vamos a ver. Observamos el límite inferior de la normalidad para esa persona, 0.76. ¿Qué hizo? 0.89, 0.91, 0.90. La máquina dice que la mejor prueba que ejercitó, no solo por el número, sino por la mejor técnica que tuvo, obtuvo 0.90. Comparo lo que tuvo con mi límite inferior. Obtuvo 0.90, mi límite inferior es 0.76. ¿Hizo más que lo que esperaba la máquina? Sí. ¿Tiene obstrucción? No. Listo. Así de sencillito. Todo es en la verdad que les he hecho para eso. ¿Ya? Entonces, segundo paso, ¿veo el versus 1? Sí. Porque si el versus 1 es para ver el grado de obstrucción. Pero ya, si mi paciente no está obstruido, ¿para qué voy a ver el grado de obstrucción? Ya no. Ahí acabó mi prueba, ¿verdad? No. Tengo que ver la capacidad forzada y veo el valor por sí solito. Donde estábamos. En este caso lo he expresado no en porcentaje, pero más del 100%. Esto cuando lo calculan en función a los valores sale más del 100%. No tiene ninguna obstrucción. ¿Verdad? Y aparte, cuando uno ve las curvas, estos son los flujos, lo que les había dicho, lo que botan, el volumen tiempo, y hay otra que también, no sepa, volumen tiempo. Flujo volumen y este es volumen tiempo. A mí me interesa esta de acá, que es la que más debe impactar. Por lo menos el diagnóstico de obstructiva se les queda un poquito más claro. Aparentemente, pero que no se olviden el resultado. Respecto al diagnóstico, entonces todo lo que hemos hablado ahí, todo lo que hemos hablado del pre-post, de los 200 mililitros y todo lo demás, se sintetiza en este cuadrito de aquí. Paciente con síntomas asmáticos, es lo que está en la línea roja de arriba, en el cuadro rojo. Tiene mi paciente con sibilancias, tos, es joven, antecedente familiar de paciente, de papá, mamá, hermanos con problemas bronquiales. Ojo, hay bastante relación entre los antecedentes familiares y la posibilidad de que yo desarrollarlo si tengo mis padres o hermanos o abuelos con problemas bronquiales. Existe la posibilidad de que yo desarrolle, no es 100%, pero tengo cierta predisposición, y hacemos una espirometría. La espirometría, según este texto, obviamente ya entendimos que hay textos que todavía lo identifican como el 0.7, ya sabemos que no necesariamente es así, pero pues sigamos el juego a este gráfico, ¿no? Si es mayor a 0.70 según esto, o por encima del límite inferior de la normalidad, encima del límite inferior de la normalidad, ¿será obstrucción o no será obstrucción? Si esto fuera por encima del L y N, en lugar de 0.7, L y N. Margen de referencia encima del L y N sería una prueba negativa. Por lo tanto, ¿mi paciente tiene asma o no tiene asma? No. Hasta ahí yo digo no. Pero, regresamos a lo mismo. Si es que no cuento con espirometría o la espirometría me sale dudosa, porque hay pacientes que tienen
Síntomas bronquiales. Hay pacientes que tienen toda la clínica de un asma, pero le hacen la espirometría y la espirometría es negativa. Entonces dices, entonces no tienes asma, pero ¿y por qué me sirve el pecho? ¿Por qué mi papá es asmático, mi hermano es asmático? Me expuse al polvo y se me cierra el pecho, me silba y se me obstruye más en las noches y en las mañanas. Eso no es asma. Por clínica sí, pero por prueba no. Entonces, ¿qué te queda? ¿Le vuelves a repetir las espirometrías? No, le das la segunda opción. Puedes hacer en tu casa flujometría. Entonces, te vas a medir en tu casa con el flujómetro, vamos a medir este valor que se llama P, pico expiratorio forzado, y me vas a decir si hay variación entre lo que tienes al inicio y la mejor prueba que haces durante toda tu semana. Y la siguiente semana vienes y me cuentas. Entonces, eso se llama variabilidad domiciliaria del P. Esto que dice 20% es una guía española, ¿ya? Nosotros nos vamos a manejar con el 10%, lo que es el cogido solamente por un tema de orientación de diagnóstico. Espirometría. Si la espirometría no es concluyente, según la prueba que tengo es la flujometría, para valorar la variación del PEF. Si hay variación, según esta guía, más de 20%, es un diagnóstico de asma. Pero hay otra prueba que, aunque no existe acá en Chiclayo, está en otras ciudades, pero acá no hay. La flujometría es negativa, la espirometría es negativa y sigues con síntomas de asma. ¿Qué puedo hacer? ¿Me quedé en el aire? Ah, no. Tenemos otra prueba que se llama la exhalación del óxido nítrico, la fracción exhalada de óxido nítrico, FeNO, así se llama. Es la tercera prueba en diagnóstico de asma. Entonces, repito, para el diagnóstico de asma ya estoy presentándoles tres pruebas: espirometría, flujometría y otra pruebita que se llama FeNO, fracción expiratoria de óxido nítrico. ¿Y qué es eso, doctor? Es una maquinita que no hay, si maneja los números, no hay. Básicamente es como un espirómetro, pero conectado a otro sistema, otro hardware, que en lugar de medirte volumen expiratorio, pico expiratorio, PEF, etc., tiene un medidor, un sensor que te mide cuánto óxido nítrico exhalas. El óxido nítrico que todos nosotros exhalamos tiene puntos de corte. Se mide en partes por billón, ppb. Se mide en partes por billón, así se llama. El óxido nítrico que exhalamos se mide en partes por billón. Normalmente nosotros, si no tenemos ningún problema bronquial, exhalamos menor a 40 partes por billón. Si botas más de 40 partes por billón en una prueba llamada FeNO, fracción expiratoria de óxido nítrico, eso es el diagnóstico de asma. Existen otras pruebas como la prueba de broncoconstricción, en la cual le aplicas un medicamento llamado metacolina a tu paciente y le generas pues broncoespasmo y medirás la respuesta. No se utiliza mucho porque entenderán que no es tan factible a tu paciente generar un broncoespasmo a mitad de consulta, ¿no? Entonces es un poco preocupante o de manejo raro si es que no saben cómo estabilizar. Nos vamos a quedar con las tres pruebas. Pruebas para diagnóstico de asma. Funcionales. Espirometría, en la cual medimos volúmenes y capacidades. Flujometría, en la cual medimos el pico expiratorio forzado. Y FeNO, en la cual medimos la fracción exhalada de óxido nítrico, que se mide en partes por billón. Son las tres cositas que necesito que ustedes reconozcan y sepan. La más común de todas ellas es la espirometría, pero no es la única. ¿Por qué? Porque hay pacientes con crisis, con problemas, con síntomas propios del paciente asmático, que las pruebas de espirometría son negativas. ¿Cuál de todas es más exacta, doctor? Porque también es otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la mejor? La mejor, la que ha demostrado mayor sensibilidad y especificidad, es la de FeNO. FeNO ha demostrado ser mucho más específica, mucho más sensible, pero es de menor acceso. Por ahora nos quedamos con la espirometría, es lo que tenemos más a la mano, pero la de mejor diagnóstico es la de FeNO. En cuanto a la gravedad del asma, hablemos de los beta-agonistas. Nos quedan 10 minutos, doctores. Este cuadro va a ser un poquito más difícil. Hablamos antes de entrar a ese cuadro porque habla de beta-adrenérgicos. Conversemos algo, aunque no están las diapositivas, hagámoslo a modo de conversación. Hagámoslo a modo de conversación, nada más. Recordando su hermosa farmacología, que muchos deben amar. ¿Ya? ¿Cuáles son los broncodilatadores? Y esta mini conversación que vamos a hacer les va a servir para EPOC, porque en EPOC también lo vamos a ver. Por eso les digo, esta es la que más me demora. En EPOC es básicamente un copia-pega, solamente cambiamos algunos valores. Sigue siendo un objetivo.
Corremos más, acá no me demoro más, pero quiero que me entiendan un poquito más. ¿Cuántas familias de broncodilatadores conocen? ¿Por qué les estoy preguntando eso? Porque ya estamos diciendo que si es un proceso obstructivo lo manejo con broncodilatador, con inhalador. Pero ¿cuántos inhaladores conocen? La mayoría me va a decir, y estoy seguro si es que no es todos, conocen más a salbutamol y bromorodilatador. ¿Qué tipo de medicamentos son esos? Hay dos respuestas a esa pregunta. La primera es que me digan que uno es un beta-adrenérgico y otro es un antimuscarínico, ¿sí? La primera opción, y que me responderán la mayoría por su curso de farmacología. Y si yo les pregunto si son de acción corta o acción larga, ¿qué me van a responder? Son de acción corta, SABA, y el otro es aclaremos ciertas cosas, porque lo que les voy a explicar necesito para que avancemos en las ideas. Los conceptos los tienen, pero falta una más. Ustedes tienen el concepto, los estoy escuchando y lo tienen. Pues no estén dando sábado. Los broncodilatadores, doctores, antes de entrar, porque acá tengo que hablarles acerca de control con metas de energía y toda esa vaina, de comportación larga. Primero reconozcámoslo o recordémoslo en todo caso. Tenemos dos grupos. Los BD, broncodilatadores de acción corta. Tenemos los broncodilatadores de acción larga o prolongada. A estos, los de acción corta, se les conoce como los SD, LD, no, prolongar. Prolongar en el tiempo, no large de dimensiones. Y tenemos los beta agonistas y los anticolinérgicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Que estos son principalmente de tipo muscarínicos. Según yo, es una beta. Muy bien. Entonces, si yo tengo un beta, diré que es beta-agonista, pero es short, ese. Entonces diré que es un beta-agonista. Es un beta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y tenemos por acá un SABA y tenemos un SABA. Y los de acción larga, obviamente, empezaremos con L. Los LAVA. Tenemos los LAVA. Entonces, por ahora ya reconocemos que pueden ser beta o pueden ser muscarina. Y a su vez tenemos que son de acción corta o acción larga o prolongada. Prolongada para que no se enoje, ¿eh? Prolongada. Tenemos los SABA, los SAMA, los LAVA y los LAMA. ¿Cuál es el inhalador más conocido? Salbutamol. ¿Salbutamol qué es? Denme un ejemplo de SABA. Ejemplo. Fenoterol que ya no existe. Fenoterol. ¿Qué más? Terbutalina. Nunca he visto terbutalina, pero ya. Pongamos. ¿Qué más? Básicamente son los más conocidos. No nos rompamos la cabeza con los crucigramas, los pupiletas, ¿ya? Necesitamos los más conocidos. Muy bien. Ejemplo de SAMA. El más conocido es el bromuro de pelo. Muy bien. Ahora denme un ejemplo de LAVA.
Solmeterol. Formoterol, otro. ¿Algo más? Vean los dispositivos. Básicamente son ejemplos de lamas Y otro que. otro más. Esto parece como de trabalenguas. Lipoquirol. ¿Y para qué le sirve eso, doctor? Uno, para acabarte tu vida. Dos, para que sepas que no todo se maneja con esto de aquí. Esto de acá, ¿cuál de estos de acá es la piedra angular del asma? Para crisis son los de producción corta. ¿Cuál es la...? No hablamos de crisis, pasa estable. ¿Cuál de estos es la base angular, la piedra angular del manejo de asma? ¿Cuál es? Ninguno. ¿Qué hemos hablado? ¿Cuál es la base? Corticoide en ampolla, ¿verdad? Inhalado, ya. Los que están pilas, díganme, corticoides inhalados. Fluticasona. La beclomethasona. ¿Qué más? Budesonida. Ejemplo. Entonces, ustedes, doctores, doctoras, cuando tengan un paciente con asma, lo que van a centrar es esto. Puede ser solito, más esto más esto más lo de aquí, o esto más acá. Pueden usar la combinación que ustedes quieran, pero lo que no puede faltar es... Por lo tanto, doctor, ¿está mal entonces que yo use salbutamol por sí solito? No necesariamente, pero no es lo correcto. Las guías del 2022 en adelante se manifiestan que, ojo, la guía de asma se llama GINA, es la guía de asma, ¿sí? La guía GINA de asma, GINA, la guía GINA de asma, todos los años se actualiza, nos dice, hasta el 2022 nos decía, el primer paso cuando tienes crisis de asma esporádicas que no te limitan la actividad del día a día, puedes hacer tus cosas normales y no tienes crisis en la noche, era utilizar salbutamol a demanda. Solo si tenías molestias, pues salbutamol y se acabó. Pero el problema de utilizar solo salbutamol es que es del momento, no te previene, uno, no te previene la remodelación, de lo que hablamos en las primeras diapositivas, y dos, no te previene de futuras crisis. Mi idea no es utilizar el salbutamol todo el tiempo, mi idea es prevenir la crisis y evitar la remodelación. Y eso se ha demostrado desde las guías del 2023 en adelante, que el primer paso ya no es salbutamol por sí solito, sino es la combinación de un glucocorticoide inhalado más un broncodilatador de acción corta. Eso, doctores, lo vamos a detallar más en la siguiente, porque se acabó el tiempo. ¿Listo? Gracias. Atención. La siguiente, se los juro, les prometo que lo acabo.